Seguimos en un campo sobre la Ruta Nacional 226, entre las localidades de Balcarce y Tandil, observando el estado de los cultivos de verano. Nos entrevistamos con el señor Lucas Kelly, encargado del establecimiento Santa Ana, quien en primer lugar nos habla del maíz. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes Hernán, buenas tardes a todos y bueno, gracias por la visita y acá contando un poquito qué es lo que está pasando. Bueno, recién haciendo un poco de memoria, estábamos hablando que prácticamente hace un mes que no llueve aquí en nuestra zona. Sí, hace un mes y prácticamente en los últimos 15 días con temperaturas muy altas y así que muy seco todo y se nos ha ido desdibujando el panorama bastante. Tal vez no tan grave como en otras zonas, pero sí que si no tenemos la lluvia pronosticada para pronto, que es mañana lo que está pronosticado, entramos ya en una zona peligrosa. Hoy, lunes 9 de enero, digo, una lluvia pronosticada para el día 10, 11 o 12. Bueno, hay que ver entonces cómo van los registros meteorológicos. Pero haciendo un poquito de un raconto de lo anterior, Lucas, una primavera de mucha agua. Una primavera de mucha agua que tuvimos bastante buena fina, con un diciembre con temperaturas no muy altas, con un buen llenado para el trigo, así que fue en general una buena fina, pero bueno, en un momento se cortó el agua, pero lo que sí es cierto es que el agua que hace la reserva es la de otoño, y en otoño no llovió, o sea, en el otoño del 2011 no llovió, y bueno, creo que hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Bueno, viendo un poquito lo que están mostrando las imágenes, un cultivo de maíz con riego y sin riego. A ver si nos puedes explicar un poco qué tenés aquí en este campo. Bueno, en realidad nosotros, la firma empezó recién con el riego este año. Estamos haciendo una experiencia solamente con maíz, con riego y sin riego. No hicimos muchas cosas específicas para riego. Simplemente estamos regando un maíz, un híbrido común, con una densidad un poquito más alta de lo normal. La diferencia se nota, este año se lo va a pagar porque la diferencia es abismal. Es un maíz que la parte regada tiene más de 120 milímetros, esperando que nos ayude un poco la lluvia. Y bueno, es una experiencia que hoy uno lo ve y dice el año que viene no se puede hacer maíz sin riego por lo cómo está el maíz en secano, ¿no? ¿Cuándo empezaron a regar ustedes el maíz? Nosotros empezamos hace un mes, más o menos, un mes que estamos regando prácticamente sin parar. Es decir, se corta el agua y automáticamente ustedes ya comienzan a regar. Sí, empezamos a regar por una cuestión de que era el primer año que teníamos el equipo y queríamos probar, hacer experiencia, ver cómo funcionaba y cómo funcionaba todo el sistema y demás y qué complicaciones podía llegar a tener y demás. En las primeras 2 vueltas y después ya netamente por necesidad de agua del cultivo. Viendo, Lucas, bueno, las plantas de maíz que no están regadas y que todavía no entraron en floración o están en comienzos de floración, ¿cuál sería la expectativa que tenés, bueno, si no llueve dentro de pocos días? Y bueno, uno quisiera creer que va a llover, digamos, si no llega a llover, las expectativas son casi a la pérdida del maíz, pero si llueve, bueno, qué sé yo, 5.000 kilos habrá, pero bueno, tendría que llover. Y estábamos sacando cuentas respecto a lo que potencialmente puede dar este maíz regado, quizá el doble. Sí, yo estimo que puede llegar a dar el doble tranquilamente, más en un panorama de donde hay mucha radiación, con agua, digamos, entonces el efecto es importante, ¿no? La planta prácticamente sana, muy sana, bien, así que sí, es prácticamente el doble. La marcada deficiencia de precipitaciones en la zona núcleo maicera hará disminuir de manera significativa las proyecciones de producción del cereal en la presente campaña. En dicha región, los lotes sembrados en fechas tempranas prevén rendimientos del orden de los 40 a 50 quintales por hectárea, reflejando importantes pérdidas productivas. Así lo indicó un informe del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en base a un relevamiento realizado por técnicos de dicha entidad porteña. El informe apuntó también a que las siembras tardías,
junto a escasos cuadros de segunda, transitan estadios vegetativos bajo situación de estrés hídrico, pero aún mantienen un importante potencial de rendimiento. Seguimos recorriendo el establecimiento Santa Ana y estamos en un lote de soja de primera. Las cuestiones entonces son diferentes a lo que veíamos con respecto al lote de maíz, un cultivo que está, bueno, peleándola, por decirlo así de esta forma, esta sequía que estamos transitando, que estamos recorriendo en este momento. Bueno, Lucas, contanos qué estamos viendo. Bueno, esto es una soja de primera, una soja de Don Mario 3810, sembrada en noviembre, en el primer tercio de noviembre. Con una muy buena implantación, se lograron muy bien las plantas, hay muy buen control de maleza porque se logró fumigar todavía con algo de humedad, digamos en la primera aplicación después de la siembra. Y es un cultivo que está bien, esperando que nos caiga algo de agua ahora como para llegar a febrero, o sea, con muy poco nos arreglaríamos para llegar a febrero. Y logrando que no se envejezca mucho la planta y bueno, y después sí, en febrero nos tiene que llover. El periodo crítico lo va a tener en pleno febrero. ¿Y cuántas plantas se sembraron acá, Lucas? Acá se sembraron unas 530.000 más o menos, entre 530 y 550.000 y se habrán logrado 440, una cosa así. El planteo nuestro es toda la soja de primera se siembra a 40 o a 35, sembramos algo a 52 por muy poco. Y la soja de segunda en lo posible a 20 o a 17 y si el tiempo nos apura como nos está apurando ahora, que nos apura en este último tiempo, la sembramos a 35 y a 20. Bueno, respecto a lo que estamos viendo, al tema de la falta de lluvia, recién lo comentabas que este cultivo, digamos, permite algunos días más sin precipitaciones. Esto del envejecimiento me interesa. ¿Te interesa el envejecimiento? Mirá, lo que yo noto, en realidad es una observación mía, no es. Yo noto que cuando la planta sufre demasiado en el periodo vegetativo, que uno lo ve por ahí en un ojo de barro blanco y demás, que le aprieta un poco más la seca y la temperatura, aunque llueva después esa planta no se desarrolla, ¿no? No se desarrolla lo suficiente, por ahí tiene menos entrenudos o por ahí menos flores y demás. Y eso a medida que va apretando la seca se va generalizando mucho más en el lote. Cuanto más se generaliza, obviamente que el rendimiento es menor, el potencial es menor. Eso solo lo empecé a notar en la seca del 2008, ese envejecimiento, que se empiezan a secar las hojas de abajo. Puede estar relacionado con alguna enfermedad, pero yo creo que todo termina en la falta de agua, ¿no? Todo termina ahí, o sea, todo concluye ahí. No es solamente de la enfermedad, es consecuencia de la falta de agua, creo, ¿no? Que es un poquito así. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.